Gracias por ser parte de este webinar de la Red Global Investigativa de Periodismo. Mayores audiencias, mayor impacto y cómo las organizaciones de periodistas pueden comercializar mejores historias investigativas. Mi nombre es Emily Koligowski. Anteriormente trabajé en Membership Partial Project en la Universidad de Nueva York, después de trabajar como un investigador de experiencia de usuario. Y hoy me emociona compartir con ustedes el trabajo de Roslyn de BuzzFeed, GIJ y Mayor. Una de las frustraciones mayores del periodismo investigativo al día de hoy es gastar meses o semanas en una historia y fallar en comunicárselas al público. Esto puede desmoralizar o ya que no representa el trabajo ah, que entró en esta historia tan importante. La manera en la que se distribuye y llega al público de interés es algo que discutiremos. Hoy nos enfocaremos en estrategias prácticas y maneras de hacer estrategias y construir capacidades y recursos de maneras consideradas, incluyendo cómo mantener seguro a su equipo. Vamos a enfatizar de manera práctica la manera práctica y la eficiencia. Sabemos que hay equipos y organizaciones que tienen tamaños diferentes que participan en este webinar y parte de lo que vamos a ver el día de hoy son estrategias de media y organización, eh, análisis de métricos, herramientas de web y tips, centrales de medios sociales y sociedades de colaboración. Compartimos esto con la meta de hacer participativas a las audiencias. Yasmin va a empezar a hablar sobre el factor reciente, la frecuencia, el volumen y a ofrecer algunos otros tips. De lo que no hablaremos el día de hoy son tácticas de recaudación de fondos. Eso es algo que otros recursos de GIGN en los que ahondan de lo que haremos el día de hoy. De lo que estamos hablando son cambios importantes en la manera de trabajar. Y antes de presentarles los panelistas del día de hoy, quería darles un poco de trasfondo de investigación. Voy a compartir mi pantalla brevemente. Recientemente, el doctor George Jenkins, Catherine Quamby y yo investigamos sitios como Direct 36, Proud Reporter Corrective y el Buró de Periodistas Investigativos. Había algunos temas que salieron a colación y relevantes al día de hoy, lo que llamamos contribuciones de audiencia o rutinas llenas de miembros y pueden suceder de maneras diferentes en diferentes puntos a largo plazo, de la incepción de la investigación a distribución y reacción de la audiencia. Nosotros hemos visto maneras de trabajar con las audiencias a través de todas estas fases, desde muy temprano hasta el correportaje, el fact-checking y la distribución del trabajo, encontrar audiencias naturales para esto. Una manera de ver esto, y hay mayores detalles en este reporte, es que puede involucrar a su audiencia a través de su investigación, incluyendo en la fase temprana y de una manera bastante creativa. Voy a dejar de compartir ahora para hacerles saber de que tendremos tiempo para algunas preguntas después de que nos hablen nuestros ponentes, pero finalmente extenderemos nuestro tiempo de preguntas hasta el día de mañana y tendremos un foro abierto relacionado a esta sesión a la misma hora del día de mañana. Se tendrá que apuntar de manera separada y lo mencionaremos después. Como se habrán dado cuenta, estamos ofreciendo traducción en español, ruso, árabe y francés y español. Tenemos intérpretes trabajando detrás de las bambalinas. Espero que las instrucciones estén claras, pero solo para repetir, tendrán que tomar una elección activa para escuchar este webinar en un idioma aparte del inglés. Así que para unirse al webinar en francés, ruso, español o árabe, tienen que elegir el icono de globo en la esquina inferior derecha. Elijan el idioma de su preferencia y seleccionen silenciar el audio original para que no estén escuchando más de un idioma. Y por favor, no olvídense de oprimir silenciar audio.
Con esto me gustaría presentarles a los ponentes del día de hoy y estoy muy emocionada de que se nos han unido 3 expertos senior que tienen gran experiencia en hacer participativa la audiencia, aconsejar organizaciones de medios digitales y conducir medios sociales. Los voy a presentar en el orden en el que van a hablar. Primero tenemos a Yasmin Amini, que es una consultora de medios digitales. Anteriormente trabajó en New York Times, donde fue la arquitecta de la impresora global y el negocio de consumidor digital y lideró el lanzamiento y estrategia de la suscripción digital. Segundo, Stile. Stile es el editor del Daily Maverick en Sudáfrica. Ha ayudado a establecer y desarrollar varios proyectos y startups, incluyendo Daily Maverick, que es un medio premium en conferencias y política de Sudáfrica. Por último, Rosalind Warren es la directora de comunicación digital de GIGN. Anteriormente fue una reportera senior para BuzzFeed News y ha contribuido con Guardian, CNN y BBC. En 2017, Forbes la ha nombrado una de las 30 debajo de 30 en medios europeos. Por último, antes de empezar, un poco de información sobre la Red Global de Periodismo Investigativo para aquellos que no están familiarizados con la misma. GIGN es la red global más grande de periodismo investigativo sin fines de lucro, con 203 organizaciones miembro en 80 países, pero trabaja con periodistas en todas partes, sin fines de lucro, organizaciones comerciales y con freelancers. Tiene un rango extenso de recursos y hojas informativas para ayudar a periodistas en todas partes, así que por favor revísenlas en gign.org. MDIF invierte en medios independientes alrededor del mundo, entregando noticias, información y debate. Ellos proveen financiamiento y deuda asequible apoyada por asistencia técnica personalizada y servicios de consejería para ayudar a medios independientes a prosperar y salvaguardar su independencia editorial. Y también queremos saber de ustedes, de la audiencia. Es muy a propósito de nuestro tema el día de hoy. Por favor, manden sus preguntas escritas y mensajes a la caja Q&A que está en la parte de abajo de la pantalla y responderemos tantas como podemos. De nuevo, vamos a tener más tiempo para escuchar sus preguntas el día de mañana. Pueden empezar a hacer preguntas empezando ahora en inglés, español, ruso, francés, árabe y sus preguntas serán traducidas. Cuando habremos terminado, nuestra colega Hannah Cogans de JGN se unirá para moderar las preguntas. Y con esto me gustaría invitar a Yasmin a compartir su pantalla. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias, Emily. Ok, voy a compartir mi pantalla. Muy bien, perfecto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena madrugada, donde sea que estén en el mundo. Es un gran placer para mí estar aquí y hablar con todos ustedes sobre participación y cómo mejorar esto con las organizaciones. Para empezar, quisiera hacer, me hacen esta pregunta todo el tiempo, participación, 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 ¿por qué importa? ¿Por qué necesitamos enfocarnos en participación? La razón obvia es que mientras más participación hay entre la gente, más leerán sus historias. Pero lo que quizás no se den cuenta es que si tienen un negocio de suscripción o un negocio de membresía o están tratando de recaudar donaciones, mientras más participen, más involucrados estén sus lectores, esto llevará a más membresías, más suscripciones y donaciones más altas. Y por cierto, mientras más involucrados estén sus miembros o donantes o suscriptores, más contenido consumen, más probable es que se queden. Entonces, hacer cosas como colectar correos electrónicos, hacer marketing de correo electrónico y tener estrategia inteligente de newsletter, de lo cual vamos a hablar durante unos minutos en mi presentación. Estas son algunas de las tácticas, de las mejores tácticas que pueden utilizar para incrementar involucramiento entre sus usuarios. Y otro punto que quiero hacer en los próximos minutos es que sin importar cuál es su trabajo,
en su organización tienen un rol en impulsar el involucramiento. El involucramiento es parte del trabajo de todos, pero hay que pasar un minuto hablando sobre las métricas de involucramiento. De nuevo, yo muchas veces escucho la pregunta, ¿cómo mido la participación? ¿Cómo sé si mis usuarios están involucrados en mi contenido? Bueno, hay un marco de trabajo muy simple para pensar en esto. Se llama factor reciente, frecuencia, volumen. Déjenme empezar diciendo que si no pueden medir los tres, escojan uno que sí pueden medir. Y por lo general eso va a ser volumen. Pero empecemos con el factor reciente. Es muy simple. Es el número de días desde que el lector visitó por última vez su página web, su app, cual sea que es la plataforma en la que están publicando. Obviamente, si alguien ha visitado ayer o hace 3 días, están más involucrados que alguien que visitó hace un mes o hace 2 meses. Entonces, el número del factor reciente son días desde que su lector visitó por última vez. Mientras más chico sea ese número, mejor. Segundo, con respecto a frecuencia, esto es definido por cuál es el número de visitas que su lector ha tenido en los últimos 30 días. De nuevo, si alguien los visita 5 veces en 30 días versus una vez en 30 días, eso obviamente es mejor. Están más comprometidos. Así que quieren que el número de sus visitas, su frecuencia, quieren que ese número incremente a través del tiempo. Luego la tercera parte de esta métrica es la manera más simple de pensar en volumen es cuántas vistas de página ha consumido el lector en los últimos 30 días. De nuevo, esas vistas de página pueden ser de la página principal, de artículos, de videos, pueden ser podcasts. La idea aquí es que mientras más vistas de página consuma un lector, más comprometido está. Así que, de nuevo, si no pueden medir las tres, encuentren una de estas métricas que sí pueden medir y traten de mejorar esa métrica a través del tiempo. Ahora hablemos sobre un marco de trabajo simple que uso a través del tiempo. Me refiero a ello como la estrategia de compromiso de +1. Aquí quiero regresar al punto que mencioné al comienzo sobre su rol en la organización. Nosotros podemos mejorar el involucramiento si pensamos en esta estrategia de +1, ya sea usted un reportero, un editor, un encargado de producto, quizás es un diseñador de páginas o está enfocado en experiencia de usuario o en el código, en los medios sociales, cual sea que es su rol, todos los días piensen en qué es lo que yo puedo hacer para alentar a nuestras visitas a hacer una cosa más, a darle clic a una página más, a leer una historia más, a ver un video más, a escuchar un podcast más. Si usted es un ingeniero, podrá decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo para hacer esta estrategia de +1? Pero obviamente la respuesta es tiempo de carga de página. Si su página carga de manera muy lenta, especialmente en un móvil, en un teléfono inteligente, la gente se va. Así que si usted es un ingeniero, tienen un papel que desempeñar en el marco de trabajo de involucramiento. Si usted es un diseñador, pensarán, ¿qué puedo hacer yo para mejorar el involucramiento? De nuevo, la navegación es la manera en la que se navega su página web. Experiencia de usuario. Realmente creo que sin importar cuál es su rol en la organización, hay algo en lo que se pueden enfocar que mejorará el involucramiento y se puede pensar en ello como qué puedo hacer yo para alentar a nuestros lectores a hacer una cosa más, leer una historia más, ver un video más, escuchar un podcast más, darle clic a una página más.
Hablemos de estrategias, de mejores prácticas de involucramiento. Las primeras mejores prácticas que voy a mencionar, que creo que ya saben, es newsletter. Y voy a pasar un poco más de tiempo hablando de ello en detalle, pero los newsletters son realmente muy importantes para impulsar el involucramiento. Tengo un ejemplo aquí de un newsletter que recibo todos los días de CNN y me cuentan al comienzo del día, estas son las 5 cosas que necesitas saber el día de hoy. Un ejemplo muy simple de cómo empezar un newsletter. Segundo, con alertas de noticias. Alertas de noticias. Bueno, con entidades de periodismo investigativo, con editores, quizás no haya noticias sensacionales todos los días, pero ciertamente las hay cuando publicas una nueva investigación. Así que asegurémonos de hacerlas llegar a la gente, que sea fácil para sus lectores compartir artículos y leerlos, que sea fácil para que los usuarios se apunten para que les den su dirección de correo electrónico. Acá hay un ejemplo de Washington Post. Pueden ver un diseño muy simple y creativo que les pide apuntarse para las actualizaciones sobre coronavirus. Tienen que asegurarse de que su sitio web o su app estén diseñados de una manera que sea simple y fácil encontrar artículos. Tengo un ejemplo de The Guardian donde básicamente cualquier página a la que voy en su app, yo veo la parte que me indica los 10 artículos más populares. Entonces me está involucrando para darles clic. Historias recomendadas, links recomendados. Un ejemplo de New York Times. En este párrafo tiene 2 links a otros artículos. La retroalimentación del lector, comentarios, incluso cosas como construir comunidades a través de eventos virtuales. Acá hay un ejemplo de uno de sus colegas del Bureau Local y el evento que hicieron el 14 de marzo. Así que hay maneras diferentes en las que podemos pensar de cómo impulsar el involucramiento. Como mencioné, los newsletters son una de las maneras más importantes y si no conocen a este señor, Dan Oshinsky, tienen que contactar con él y conocerlo. Yo me refiero a él como el gurú de los emails y newsletters. Si van a notanewsletter.com pueden apuntarse para creo que es un newsletter mensual. Él lo llama not a newsletter porque en realidad es un Google Doc, pero todos los meses entrega tips fantásticos sobre cómo mejorar su newsletter. Pero para resumirlo, en sus palabras, hay 5 reglas para crear newsletters que sus lectores amarán. Y la regla número 1 es: el contenido es rey, pero la distribución es la reina y ella lleva los pantalones. Lo que significa esto, como sabemos, el contenido es rey. Sin gran contenido, no tenemos nada que compartir, pero tenemos que distribuirlo, tenemos que llevarlo allá afuera. Y una de las maneras en la que lo hacemos es a través de los newsletters. Y es por esto que los newsletters son tan importantes. Regla número 2, crear hábitos y rutinas. De nuevo, aquí es donde los newsletters son útiles, porque si tienen gente que se han apuntado para un newsletter diario, van a regresar todos los días, van a construir este hábito de que la gente regrese todos los días. Si no tienen la capacidad de hacer un newsletter diario, creen uno que sea mensual, semanal o bisemanal o mensual. Dejen que la gente se habitúe, se acostumbre no solo a recibir sus newsletters, sino darles clic también y que sean una manera de comprometerse con su contenido. Regla número 3. Empiecen con un bloque de construcción, un bloque básico, algo simple. Piensen en cuál es el contexto de su newsletter. ¿Es un servicio que están proveyendo? ¿Es una utilidad que están proveyendo? ¿Es un newsletter del editor?
tiene personalidad. Empiecen con un punto básico, un bloque básico y partan de ahí. Regla número 4. Esto es muy importante. La confianza es difícil de ganar y fácil de perder. Es muy importante que cuando la gente se apunte a nuestros newsletters, no utilicemos esta lista de una manera en la que no era la intención original. Y por último, regla número 5. La dirección es más importante que la velocidad. Piensen en qué es este newsletter, qué va a ser. Es más importante que simplemente publicarlo y llevarlo ahí afuera. Y de nuevo, recomiendo que se apunten al nodanewsletter.com. Otro recurso genial que existe por ahí, el newsletterguide.org, es un recurso fantástico. Ya sé si recién están empezando con los newsletters o ya tienen newsletters y quieren mejorarlo, vayan a esta página web. Hay grandes recursos ahí, incluyendo newsletters de recursos abiertos. Hay planillas de newsletters para lanzar los suyos si es que no los han hecho todavía. Los proveen el Shorenstein Center, del Lenfest Institute y el Yellow Brain son, de hecho, proveedores de newsletters. Lo último de lo cual quiero hablar es probar y aprender. Tener una capacidad de probar y aprender en su organización es muy, muy importante. Así es como optimizamos para un mejor desempeño. Así es como continuamente mejoramos nuestro desempeño y lo hacemos a través de algo llamado pruebas A y B. La manera en la que empieza es que pensemos en una pregunta que tengan, una hipótesis que tengan alrededor de cómo mejorar algo. Piensen en este contexto, porque hemos observado A, el cambiar B causará C. Y por ende, esperamos un efecto D. Déjenme darles un ejemplo. Porque observamos visitantes muy participativos leyendo nuestra investigación de corrupción, creemos que añadir enlaces a nuestra investigación de corrupción en otras páginas de artículos llevará a un aumento de vistas de páginas. Y si hacemos esto, esperamos ver un aumento de 5% de vistas de páginas. Así que cuando tienen una idea o un pensamiento sobre algo que podría mejorar la participación, pónganlo en este formato, en este contexto. Piensen en ello como una hipótesis y a partir de ahí pueden probar para ver si en efecto obtienen esta mejora. Siempre recomiendo que empiecen con pruebas muy simples. Pueden probar encabezados para ver si un encabezado conduce más tráfico, más volumen. Pueden empezar con sus emails y sus newsletters. Pueden probar con títulos de correos electrónicos. Incluso el día de la semana o la hora en la que mandan el correo electrónico hace una diferencia importante. Artículos recomendados, videos o podcasts pueden hacer pruebas dónde en la página deberían ponerlos o qué tipo de artículos deberían poner ahí. Lo mismo con sus links de guardar y compartir. ¿Dónde? ¿En qué parte de la página debería ponerlos para que más gente les dé clic? Y por supuesto, el famoso botón de llamada a la acción, donde dicen, dale clic aquí para apuntarte al newsletter, dale clic aquí para suscribirte o donar. El color de este botón, el fraseado, donde lo posiciones en la página. Todas estas cosas hacen una diferencia y pueden optimizar estas cosas a través de pruebas A y B. Y hay muchos recursos libres por ahí. Google Analytics, Google Optimize. Hay versiones gratis de eso con las que pueden empezar. Entonces, con esto, quiero agradecerles por esta oportunidad de hablar con ustedes el día de hoy. Esta es mi dirección de correo electrónico, yasmin.namini@gmail.com. Siéntanse libres de comunicarse conmigo en cualquier momento. Sé que vamos a tener preguntas y respuestas el día de hoy y también mañana.
Pero si por alguna razón tienen una pregunta fuera del día de hoy o mañana, por favor, comuníquense conmigo y estaré encantada de compartir mi experiencia con cualquiera de ustedes. Y con esto dejaré de compartir. Maravilloso, muchas gracias, Jasmine. Y ahora pasaremos. Los intérpretes me dijeron que estaba hablando muy rápido, así que vamos a tomarnos un poco de tiempo por el bien de todos, de que todos entiendan. Muchas gracias. Hola a todos, muchas gracias por tenerme aquí hoy. Les estoy hablando desde Cape Town, Sudáfrica, y voy a compartir con ustedes un ejemplo de una historia de investigación del Daily Maverick de 2019 y que nos ayudó a maximizar el efecto en el momento en el que estábamos haciendo esta historia. Así que un poco de antecedentes. En 2019 estábamos trabajando en una investigación potencialmente volátil y era sobre los gastos personales del líder del partido político más grande de Sudáfrica, el de Luchadores por la Libertad Económica. Recibimos información de que el líder del partido había recibido 4 millones o 250 mil dólares para gastos. Y estos hechos, estos comentarios, las cosas que compró, estaban financiadas con pagos de un pago mutuo de un banco que se fue en bancarrota en 2018 y entonces estuvo ayudando a las comunidades bancarias que estaban utilizando servicios bancarios y servicios financieros en comunidades de Sudáfrica. Así que fue como una doble corrupción en este campo. Los pagos incluían hospedajes de lujo y lo ponía todo en gastos del partido y también tenía un salario de unos 87 mil dólares. Así que antes de comenzar con todos estos gastos, él tenía un salario que era incluso menor que lo que estaba gastando. Y entonces él tenía compañías falsas con las que estaba haciendo negocios. Mientras estábamos trabajando en esto, establecimos unos objetivos. Primero, defender la verdad y la responsabilidad. Era ver qué era lo que estaba sucediendo, porque era de mucho interés público y también había algunos acontecimientos en esta investigación. El primero era hacer un buen trabajo y que no nos demandaran, poder publicarlo de una manera que la gente quisiera leerlo, poder alcanzar una audiencia lo más grande posible y crear confianza y conciencia con nuevas audiencias sobre esta investigación y que se use de una forma que haga que otras personas vengan a los canales del Daily Maverick y también para respaldar nuestras metas comerciales y tener nuevos miembros y suscriptores a nuestros boletines informativos, que como ya dijeron antes, es increíble para la participación y para nosotros es muy importante en nuestro proceso de membresías. Aunque hemos hecho algunas cosas diferentes con la historia, queríamos que fuese lo más larga posible o que durara lo más posible siendo relevante para maximizar su efecto a lo largo del tiempo. Así que buscamos un enfoque diferente que el que usábamos normalmente. Estos son algunos screenshots, algunas capturas de pantalla del video y de las imágenes de diseño que fuimos agregando para darle un poco más de sazón. Y luego el enfoque. Nos tomó meses de trabajo de verificación. Teníamos la lista de pagos que unían también por las redes sociales la ubicación de esta persona en los días en los que hizo los gastos. Los periodistas, editores en jefe y videógrafos se enfocaron en la creación de la historia, 4.300 palabras, 6 minutos de video e incluía diseño gráfico e imágenes.
Y la planificación de marketing empezó unas semanas antes y contenía, por ejemplo, enviar la historia como Scorpio Scoop, que era un tipo de boletín informativo, unas horas antes de publicar el artículo. Teníamos muchos ojos en nuestra historia, estaban pendientes y había otros medios en esa lista y así pudimos crear un poco de emoción porque era una historia muy grande que se publicaría unas horas después. Para algunas personas fue increíble porque fue como un beneficio adicional para su suscripción y siguió siendo la historia más visitada en nuestra página web durante todo ese día y la primera en los boletines informativos. Se maximizaron también las relaciones públicas sobre la historia. El periodista de investigación estuvo en entrevistas de radio, de televisión y también estuvo en canales de medios. También hizo publicaciones en redes sociales sobre la historia y un buen ejemplo de cómo se puede hacer eso en Twitter. Siempre hay muchos tweets e hilos muy buenos sobre artículos en línea que pueden funcionar para atraer nuevas audiencias y también compartirlas por diferentes canales. También hay que curar muy bien cuáles son los encabezados que vamos a usar para maximizar el beneficio de las publicaciones. Hay que buscar cómo crear un buen encabezado para búsquedas, para redes sociales, porque muchas veces los que se usan en las historias son demasiado largos para otros formatos. Hay muy poco espacio disponible a veces en los widgets o en las búsquedas, por ejemplo. También usamos Google Earth Studio para demostrar cada uno de los lugares. A medida que vamos por todas las ubicaciones en el país, podíamos agregar un poco de imágenes y gráficos a la historia. Y eso es mucho más, da mucho más contexto que simplemente moverse por un mapa vacío. Google Earth es bastante bueno para esto. Aquí tenemos algunos ejemplos de la historia apareciendo en nuestro boletín y nuestro caricaturista, el mejor que tenemos, que también le dio un poco de contenido adicional a esta historia. El líder del partido, que dice ser un líder de los pobres, está robando de la gente y se puede ver todo en esa caricatura. Lo que hicimos fue publicar también otras historias sobre esta historia principal. Había análisis, había opiniones. Aquí destaqué las historias que diría que se consumieron por por los distintos segmentos de audiencia. En la izquierda están los que han venido 15 veces al mes a nuestra página porque les gusta. En la derecha están los que vinieron solo una vez. Entonces pueden ver que la primera historia es, en los tres segmentos, es nuestra historia principal y luego pueden ver cómo todas las otras historias relacionadas o a medida que fuimos haciendo publicaciones más pequeñas o actualizaciones, pueden ver que aparecen también debajo en cada uno de los segmentos, pero particularmente pueden ver que nuestras audiencias más participativas estaban relacionadas con esta historia. Algunos de los resultados que publicamos fue 11 artículos relacionados con la investigación en un mes. La historia principal tuvo 267 visitas con un promedio de 8,41 minutos viendo la historia. Y está dividido por la categoría del dispositivo. Por ejemplo, en la computadora fueron 18% de las personas, 75% fueron desde teléfonos móviles y 50% de nuestros visitantes fueron completamente nuevos. Otro beneficio es que usamos esa historia y el trabajo que habíamos hecho para esa historia para dirigir el marketing y convertir estas personas en nuevos miembros.
y fue uno de nuestros mejores meses en conversión de miembros hasta la fecha. Así que lo que hicimos distinto fue que nos tomamos el tiempo de planificar cómo queríamos maximizar el esfuerzo que habíamos puesto en esto, hacer historias y análisis y opiniones sobre esta misma investigación y 2 o 3 investigaciones simultáneas que surgieron de los mismos datos, el marketing, eh, el apoyo que hicimos para que este artículo fuese relevante durante más tiempo. eh, y fue muy importante en las noticias de Sudáfrica por más de un día, que es mucho más de lo que ha pasado antes. Al agregar multimedios, al agregar videos de Google Earth y al agregar todas estas cosas extra que hicimos y que no habíamos hecho antes, hemos visto muchísimo el impacto que ha tenido, tanto en nuestras visitas como en el tiempo que pasan las personas leyendo nuestros artículos y la conversión de estas personas en nuevos miembros. Y eso es todo lo que tengo que decir. Ya quiero saber cuáles son sus preguntas en la próxima sesión. Excelente, muchas gracias, Stili. Hay unas preguntas increíbles en la casilla de preguntas y respuestas. Una rapidito y luego vamos con Ross. Había una pregunta sobre si consideras copublicar una historia grande o investigación grande para fines de aumentar el potencial o la cantidad potencial de personas que podrían verla. Nosotros no lo hicimos con esta, pero sí lo hemos hecho en el pasado, en donde hemos colaborado con otras organizaciones, en donde el trabajo nos parece tan importante que simplemente hemos ofrecido a la información gratuitamente a otras personas. Pero las piezas agregadas que vienen de las otras páginas de noticias son muy buenas. Así que yo creo que si haces un Google de esta historia con periodismo de investigación, creo que la mía aparece el número 3 en lugar de las que se han escrito sobre lo mismo. Pero sí, es muy raro que cualquiera de mis investigaciones no aparezca de otra forma en algún otro medio. Y ver ese tiempo que pasan 8 minutos fue muy impresionante. Muchas gracias. Y Ross, ahora contigo. Hola a todos, espero que me puedan escuchar bien. Yo voy a hablar de, bueno, voy a mostrar unas diapositivas. Un momento. Bueno, entonces voy a hablar, antes de comenzar, mucha de esta información ya está en la página web de GIJN. Y ahí destaco cuáles son los errores fundamentales que creo que se cometen en las compañías de contenido o de noticias o de periodismo y qué sucede cuando hay mucho ruido y mucha información en línea. Tengo tanto la perspectiva de periodista, en donde es muy frustrante tener algo genial, pasar meses trabajando con historia, tienes esta historia exclusiva, la publicas y luego nadie va a leerla y no es un reflejo de la calidad de tu trabajo, sino un indicador de que hay demasiado ruido y de que la inversión de tiempo que has hecho eh, sobre tu investigación tiene que ser igual para hacerle promoción y para demostrárselo a todo el mundo. Entonces, si yo fuese una organización de medios, desde ahora voy a hablar. Tu compañía de medios, lo primero es saber quién es tu audiencia. Si no tienes ningún entendimiento de a quiénes estás tratando de alcanzar o cuál es la demográfica que quieres, la edad, dónde viven, su información, qué información les gusta, cuál prefieren, prefieren videos, prefieren texto. Si no tienes ni idea de quién es tu audiencia, es como dispararte en un pie desde antes de empezar porque no importa qué esfuerzo hagas, no puedes
tener participación si no sabes quién es tu audiencia. Así que lo primero es saber quién es tu audiencia, y esto yo lo anoto en mi hoja de distribución. Y hay que trabajar en equipo con toda la organización para saber quién es la audiencia. Por ejemplo, tienen buen internet, son usuarios jóvenes, les gustan las noticias en otras plataformas o en otras estructuras. ¿Quién es la audiencia? Luego, una vez que se tiene una idea de quién es la audiencia, es importantísimo saber qué plataforma se tiene que usar. Y no es necesario que estés en todas las plataformas. No necesitas una página web de Facebook si no tiene sentido que tu trabajo esté en Facebook. Si tú, por ejemplo, usas más Twitter o tu audiencia usa más Twitter, ¿para qué tendrías un Facebook? Entonces, no hace falta que la tengas, pues tienes que eliminarla o deberías eliminarla y centrarte en las cosas que sí vas a usar. No es necesario estar en todas las plataformas a la vez solo porque existan. Así que la forma en la que yo presento esto es, quiero que todos los que estén viendo este webinar piensen en las plataformas. Las plataformas siempre cambian, pero el contenido siempre es el mismo. Así que no hay que cambiar, sino buscar. Por ejemplo, en algún momento estaba todo el mundo usando Facebook Live, ahora está TikTok, pero en realidad no es necesario agarrar todas estas plataformas solamente porque existen. La forma en la que yo lo veo, estos 3 errores, no sabes, puedes estar aburriendo a la gente, esto puede ser podcasts o cualquier otra, en la que le des opciones al usuario de dejarte comentarios, de interactuar contigo de una forma que se sienta personal, pero la mayoría de las plataformas no tienen plataformas con respuestas disponibles. Es importante que te centres, por ejemplo, si quieres hacer una comunicación unilateral, en hacerla muy bien, o luego expandirte y que las conversaciones no sean unilaterales, sino que respondas a comentarios, pero tienes que entonces centrarte en ello. Tienes que estar seguro de trabajar con la plataforma correcta y la audiencia correcta, así que piensa en un comentario de Instagram con la publicación debajo o en los comentarios de YouTube. Puedes participar con la audiencia y todavía puedes ver qué les gusta, pero no hay una conversación inmediata bilateral. La forma en la que se pueden distribuir las cosas en estas plataformas es con conversaciones, de manera personal y participando más. Tienes que tener alguien en tu equipo que pueda de repente responder rápido a los tweets que te envían. O si haces un Instagram Live, tienes que estar listo para hablar con estas personas o para que alguien lo haga. No trates de meterte en todas las plataformas porque siempre van a cambiar, pero tu trabajo, cómo lo distribuyes, eso no va a cambiar. Siempre habrá maneras diferentes de mostrar el contenido. Si haces investigaciones o si haces investigaciones mucho más grandes, si haces reportajes cortos. Solo porque tengas un trabajo grande no significa que luego tengas que lanzarlo en un video de TikTok o que lo tengas que meter en Instagram. Lo que les estoy diciendo es que deben tener cuidado con la forma en que distribuyen el trabajo y ya sabemos que el contenido puede estar en texto, en audio, en imagen, en video. Yo lo pienso como una organización de medios piensa en cada uno de los trabajos y lo lanza hay, como si fuese nada, pero hay que esforzarse muchísimo y pensar estratégicamente sobre todas las maneras en las que se puede distribuir este trabajo. Entonces, por ejemplo, pensando en estas plataformas, esto es de esta mañana, lo agregué porque encontré estos tweets, porque esto lo veo todo el tiempo. Veo las formas en las que las audiencias y el contenido, quiero decir que, por ejemplo, Twitter sea maravilloso para poner enlaces, no significa que siempre, o que siempre se tenga que usar de esa forma, o que no lo tengas que usar para contar la historia, o que el hecho de que Instagram sea una plataforma visual no significa que no puedas usarla para audio. Así que el hecho de que una plataforma se presente de una manera determinada no significa que tengas que usarla así.
Por ejemplo, en la derecha pueden ver un hilo muy viral que fue muy efectivo para darle eh, más enfoque a una noticia muy importante y que tenía muchísimo trabajo. Se volvió viral y fue algo tan simple. Presentar esta información o investigación de una manera visual, fácil de digerir. Sin embargo, si tú eres una organización de noticias y estás pensando, uff, tengo este trabajo de 3.000 palabras, ¿qué hago? Puedes tratar de pensar si puedes presentarlo de otra forma, si puedes simplemente mostrar algunos puntos importantes. Ellos no siempre incluyen enlaces ni enlaces a los videos en sus tweets porque entienden la importancia de crearse un nombre y, y reconocimiento y confianza en Twitter, y eso no siempre significa llevar tráfico directamente a tu página web o a tu canal de YouTube. Así que se toman el tiempo simplemente de hacer un hilo de tweets sobre la información de cualquier historia que tengan ese día. Pero, por ejemplo, este ejemplo del Guardian, pueden ver cómo compartieron el texto. Es lo mismo que el encabezado y eso es una pérdida de espacio. Tenían todo ese espacio en el tweet donde podían agregar cualquier otra cosa de información, pero simplemente repitieron el encabezado y con un guión que dice video. Es simplemente, podrían simplemente poner el video incrustado a una audiencia y, y luego el tweet después, si quieren ver el enlace a la historia o si quieren más información sobre la misma. Se pueden hacer también pruebas A/B de vez en cuando. Cuando hay tanto ruido y tanta información en línea, es importante captar la atención. Las imágenes, el texto, todo importa. No puedes esperar que los lectores simplemente aparezcan y vengan a leer tus cosas sin esforzarte. Tienes que buscar maneras de encontrar lectores y de hacerles saber que, que tienes cosas importantes, que hay muchísimas. No importa si tienes una limitación de caracteres, si tienes que hacer previstas, todas estas cosas son importantes. Siempre bromeamos con que la gente solamente lee los encabezados y a veces eso funciona, pero si la gente lee solamente los headlines, entonces habrá que escribir mejores encabezados. Hay que ver cómo la gente consume la información. También tengo muchos más recursos, enlaces. Las mediciones no significan nada cuando uno no tiene metas. Así que, ¿cuál es el éxito para ti como organización? De repente, tener 5.000 de suscriptores en tu email es increíble, porque son 5.000 personas que van a seguir leyendo tus historias, que se van a acordar de tu nombre y que van a seguir tus historias. Pero si eres más grande, por ejemplo, solo quieres solamente enfocarte en cubrir un tema en Twitter, pero de repente no tienes que enfocarte solo en aumentar tus followers de Twitter. ¿Cuál es el éxito de tu organización? De nuevo, yendo a la clave, ¿qué es lo que quiero? ¿Y tiene sentido que yo esté en esta plataforma o en la otra? El tráfico es maravilloso y siempre lo digo, es nuestro primer objetivo es tener muchos lectores, pero el tráfico no significa participación, no significa impacto. Hay muchísimo más trabajo que hacer para retener a los lectores y que sigan leyendo. Me gustaría hablar mucho más en detalle sobre esto. Puse una versión de esto en el sitio web de la Red Global de Periodismo de Investigación, pero bueno, mañana responderé a sus preguntas. Muchas gracias. Solo quiero destacar algo que dijiste, que es que no hace falta estar en todos los lugares a la vez. Pueden simplemente, eso podría diluir la efectividad del trabajo. Y entonces hay un comentario como seguimiento en las preguntas y respuestas. Muchas gracias a los tres. Creo que fue muy práctico y muy tangible. Quiero ver rápidamente si Hannah podría unirse a nosotros en este momento para compartir
algunas de las cosas que aparecieron en las preguntas. Seguro, gracias. Apareció mucha información muy útil en sus presentaciones. Muchas gracias a todos. Voy a hacer una pregunta para Jasmine, que ha sido una discusión en las preguntas y respuestas. ¿Qué significa participación? ¿Y consumir contenido cuenta como participación? Esa pregunta es excelente. Obviamente, consumir contenido es una parte muy importante para medir la participación. Sin embargo, suscribirse a un boletín de noticias técnicamente no es consumirla, pero sí es participación, porque es una persona diciendo, quiero tener más contenido de su organización. Si tienes eventos virtuales o cuando tenemos eventos en persona, las personas que asisten a los eventos en vivo o virtuales, eso también es participación. Escuchar podcasts, eso es participación. Entonces, todas las formas en las que nuestros lectores interactúan con nosotros, pueden pensarlo de otra forma. La participación es crear una relación con los lectores. El motivo por el que hablamos muchísimo sobre el consumo es porque es mucho más fácil de medir. Es más fácil de medir con una herramienta muy fácil como Google Analytics y podemos saber cuántas personas vinieron al sitio web, cuánto tiempo se quedaron, cuántas páginas vieron. Y si no estamos midiendo la participación hoy, empieza por lo simple. No trates de hervir un océano de una vez. Empieza con las medidas más simples y con el paso del tiempo puedes empezar a ser un poco más sofisticado con tus mediciones, pero piensa que estás primero entablando una relación con tus lectores y que también lo puedes hacer. Maravilloso, muchas gracias. Otra pregunta llegó para Stilly. Hablaste mucho sobre estrategia multimedia cuando estabas haciendo el marketing para tu historia de investigación. Hablaste del sitio web, videos, redes sociales y una estrategia de comunicación compleja. Entonces, la pregunta que recibimos es, ¿cómo se decide qué plataforma multimedios es buena para la historia? ¿Es la importancia de la investigación o su posible impacto o qué tomaste en cuenta? Bueno, para comenzar con la importancia de la investigación, sabíamos que afectaba a una de las figuras políticas más importantes de Sudáfrica y que sería muy importante o que sería muy llamativa y que teníamos que esforzarnos lo más posible y dedicar todos nuestros recursos y esfuerzo y tiempo en hablar sobre cómo podíamos extender la vida útil de esta investigación para que no fuese algo simplemente pasajero. Y lo otro que queríamos también tomar en cuenta era la naturaleza de la historia. Esto pasa en todo el país, así que había una oportunidad de mapeo que surgió. Fue bastante orgánico, fue muy fácil, pero ¿en qué formato lo hacemos? Y creo que fue de Google News Data que vimos que estaba disponible el Google Studio y comenzamos a pensar en hacerlo parte de nuestro equipo multimedia. Y fue una combinación de la importancia de la historia, la cantidad de trabajo y también cuánto tiempo y los mapas de la historia. Sobre eso mismo, ¿cuántas personas participaron en el marketing de esta historia? ¿Cuántos recursos se usaron para darle publicidad a esta historia? Bueno, no tenemos el equipo más grande, pero participaron algunas personas. El jefe de nuestro programa de membresías se aseguró de que el boletín llegase a nuestros suscriptores. El editor del boletín para que apareciéramos con más importancia. El equipo que mantuvo la página todo el día con nuestra noticia. Así que al día siguiente
había que maximizar toda la cobertura de los medios. Se participaron muchísimas personas en las acciones, en el proceso editorial, luego el boletín, el equipo de suscripciones, siempre nos estábamos comunicando para ver qué más podíamos hacer, cómo podíamos crear valor y agregar valor para nuestros miembros, para nuestros lectores. Y generalmente lo que pensamos es, mantenemos este beneficio de mandarles la historia primero a nuestros miembros o la mandamos a todo el mundo que son una audiencia mayor. Y entonces elegimos irnos con la audiencia más grande porque el impacto de la historia era inminente y sería consumido por la mayor cantidad de personas posibles, que es más pequeño. Gracias, eso es muy interesante. Eso es muy interesante. Gracias por un ejemplo específico. Otra pregunta llegó para Rosalind. Así que hablaste mucho de las metas, de cómo obtener feedback y de las mediciones. Y la pregunta es, además de Google Analytics, ¿cuáles son otras herramientas que recomendarías para la medición sobre cómo está participando la gente con la historia? Claro, esto Esto ya también está está. en la página de GIG. Depende. Si es un sitio web de participación, y obviamente es genial para cuantificar la cantidad de gente en la página web, pero también qué tan costosa es la página, en qué parte del mundo están viniendo. Google Analytics es uno importante. Twitter y Facebook tienen también analíticas que son útiles, pero solo van hacia un mes atrás. Si ustedes son una organización que está corta de dinero, entonces Google Analytics es buena para mostrar el involucramiento, y también hay otras páginas, hay otras herramientas útiles. Zoom es genial para ver qué historias están estallando en Facebook. Cosas, déjenme sacar Nosotros, hay varias herramientas con las que se pueden cuantificar las métricas. Utilizamos Buffer en GIG y otras herramientas de apoyo. Para algunas ayudan y otras no. Así que miren en su organización en qué pueden gastar dinero y en qué no. Hay muchos recursos gratis y muchas de las herramientas de página en las que puse el enlace en mi artículo, y depende en qué parte del mundo deberían tener alcance global. Así que consideren qué herramientas y qué plataformas están disponibles y cuáles ofrecen descuentos en donde ustedes están, pero también pueden ver las métricas y decir que estos números están aquí, pero son consistentes estos números, está el público regresando, se están suscribiendo al newsletter y todo eso. No se trata solamente, regresando a mi punto original sobre el tráfico. El tráfico y los números en páginas son geniales, pero mantener y construir una relación a largo plazo con los lectores es clave. Pero sí, esas cosas ya están en la página web. No para aplaudir, para no malograr el audio, pero muy buen punto. ¿Alguien más quiere hacer mención? Yasmin, ¿tienes alguna otra herramienta? Sí, estaba pensando de que también, de nuevo, estas cuestan dinero, así que depende de cuál es su presupuesto, pero hay herramientas así como TrackRate y Parsley que son muy, muy útiles para las salas de noticias, newsrooms. De nuevo, habría que gastar un poco de dinero, pero creo que tienen versiones gratis. En un punto las tuvieron, no sé si aún las tienen. Herramientas como Sharpie, no solamente tienes todo tipo de datos y métricas, sino que también puedes hacer pruebas de encabezados en tiempo real para ver cuáles encabezados trabajan mejor. Algunas de estas herramientas no solo te ayudan a compartir, a ver en tiempo real qué es lo que sucede con tus lectores, sino que tienen algunas capacidades avanzadas de pruebas. Eso es genial. Gracias. ¿Tuviste algo que añadiros? Sí, una cosa. Hay organizaciones aquí que sí tienen el dinero de desarrollar herramientas internas, de hacer pruebas de imágenes encabezados.
estos sitios, la razón por la que están constantemente haciendo pruebas de estas imágenes en miniatura, de encabezados, y si tienen el dinero, entonces recomiendo ver si pueden desarrollar algo así, ya que hace una diferencia importante en impulsar a las personas a que vean su página o su sitio web. Muchas gracias. Es una sugerencia muy interesante. Entonces, otra pregunta que salió para Yasmin de nuevo, ¿qué tan efectiva es para un outlet de periodismo investigativo pequeño? Obviamente incrementaría el público, pero en su opinión, en, ¿añade algo a una organización pequeña o solamente aumenta el público? Esto es una opinión personal, habiendo trabajado con organizaciones que sí hacen eso, que trabajan en sociedad, producen periodismo en sociedad. Creo que puede ser muy útil por un par de razones. Número uno, pueden compartir sus historias con una audiencia más amplia. Pero el truco ahí es quién está recibiendo el crédito de esta historia de investigación. Si lo publican de manera conjunta, es un crédito conjunto también y quieren asegurarse de que la marca de su organización está ahí, que no aparece solamente como el socio que creó esa investigación. Así que creo, obviamente, les ayuda a obtener alcance adicional, pero también les ayuda, y no me gusta utilizar la palabra credibilidad, pero definitivamente les puede ayudar con la credibilidad de su marca. Puede darles más empuje, asumiendo que su colaborador lo tiene. Así que hay que ver qué es lo mejor para su organización, pero si tienen la oportunidad de publicar de manera conjunta con marcas fidedignas, de calidad, entonces es algo inteligente. Solo asegúrense de que a ustedes les dan el crédito, de que su marca está ahí presente debajo del encabezado, de que no es solamente el coeditor el que está recibiendo todo el crédito por la investigación. Excelente. Esta es la última pregunta, pero tengo que recordarle a todo el mundo de que hay otra sesión el día de mañana y volveremos a compartir el link. Si tienen preguntas más específicas sobre sus organizaciones de investigación, por favor, apúntense. La última pregunta es para Ross. Ha habido un poco de conversación en el chat sobre utilizar las diferentes plataformas y quizás esa no podría ser la mejor estrategia. ¿Podrías hablar un poco sobre las desventajas de utilizar todas las plataformas disponibles en vez de ser específico? Claro, les daré. Hay algo que aparece en el feed de Twitter para organización de noticias. Hay tantas oportunidades en las que puedes compartir tu información de maneras creativas en estas plataformas, y si no las utilizas para el propósito para el que sirve Twitter, es para participación. Puedes unirte a las conversaciones ahí. Sí, yo diría que hay que pensar de manera diferente. No tienes que esparcirte como algunas organizaciones dicen que hay que entrar en esta página, esta página, esta página. Si tienes un equipo pequeño, invierte tu enfoque en tener un newsletter muy fuerte con tu nombre y tu reconocimiento de marca sean consistentes. Depende. Por ejemplo, en Telegram, estoy obsesionado con Telegram ahora mismo porque ver las audiencias que existen ahí en diferentes partes del mundo es asombroso y tal vez tiene sentido para su organización de medios de noticias tener un canal de Telegram. Quizás con eso basta, y un sitio web. No hace falta estar en todas partes, tratar de estar en todas, ahorrar dinero y recursos. Ah, obviamente las agencias grandes pueden existir en todas partes porque tienen el tiempo y recursos, pero si son una organización más chica, no tienen que seguir a todo el mundo. Y yo veo todo el tiempo que cada vez que hay un juguete nuevo, la gente empieza a perseguirlo y empezar a usar la plataforma y termina siendo un desperdicio de tiempo. Así que me encantaría entrar más en detalle en esto el día de mañana, pero esa es mi opinión.
Muchas gracias. Y hay algo que quisiera mencionar. Una pregunta de Patricia en el chat. Y hablaremos más de esto mañana, pero ella preguntó, ¿puedes darnos tips sobre cómo pensar en participación mientras estamos trabajando en la historia, cuando estás en el acto de reportar y buscar los hechos? Como para darle forma a la investigación a algo que gustará. Creo que una regla simple aquí es, ¿qué es lo que querrá saber tu audiencia? Entonces, en el mundo de investigación de audiencia lo pensamos como para cualquier de nuestros socios internos, ¿cuál es el final de la oración de lo que yo quisiera que supiera dentro de una elipsis? Y creo que esta es una manera excelente de verlo, tener en cuenta qué es lo que tu lector quiere saber, quisiera saber. Del Centro de Reportaje Investigativo de California del Sur hicieron una historia fantástica sobre la administración de Trump e inmigración ilegal. Y en un punto, un elector les hizo una pregunta que dijo, ok, hablaste sobre inmigración, pero no en ningún momento mencionaste en los ojos del gobierno estadounidense cuál es el camino a la inmigración legal. Y fue como que, vaya, nos involucramos tanto en la historia que nunca hablamos sobre esto desde el comienzo. Con esto, desgraciadamente, se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Quiero agradecer muchísimo a JJ, MDIF y a todos aquellos de ustedes que se unieron de manera en vivo y nos están viendo. Y nuevamente agradecer a nuestros ponentes, Yasmin, Steely y Rosalind. Por favor, para más tips, miren nuestra página jjn.org y nos encantaría verlos el día de mañana para el foro abierto relacionado a esta sesión, en la cual podremos hablar sobre esto de manera en vivo y hacer preguntas sobre estrategias. Sé que hay una gran pregunta de Yemen sobre no solo proteger el staff, pero también ser considerado sobre algunas de las limitaciones reales en la región. Así que me gustaría poder contestar eso en la siguiente sesión. Así que este foro abierto tomará lugar el día de mañana a las 9, la hora está estándar. El 19 de marzo requiere una registración estándar y el link para hacerlo está en el chat. Pueden registrarse en JGN, también en la página web. Muchas gracias a los intérpretes. Sé que esto fue mucho trabajo. Voy a tratar de hablar más lento el día de mañana. Muchas gracias. Estén bien y adiós.